compartir el santuario de las madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué miedo voy a hacer yo? No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda va a hacer yo? El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tirador siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Ey, no sé ni por acá me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiere explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda va a hacer yo? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo jueves aquí en 13 en 1, el programa que hacemos junto a Diana Holguín, Camila García y quien les habla, Charo Álvarez. Camila está en viaje, está al llegar en algún momento. Y bueno, empezamos un nuevo jueves aquí en víspera ya de lo que va a ser la semana que viene, los 50 años del golpe militar que ocurrió aquí en la Argentina en el año 1976. Cívico-militar, empresarial, eclesiástico. Todo eso. Y bueno, pasaron, como siempre, pasan un montón de cosas en este país. Venimos de la semana pasada de hablar de lo que tuvo que ver con... Ya me mareé con todas las cosas. Hablamos del tema de Messi, con el tema, con la AFA, la política, la AFA, la FIFA. Nos quedaron un montón de temas ahí. Yo tengo 1 millón de preguntas que me quedaron en el tintero. Es como para una hora entera con Fabri. Sí. O en una parte estrictamente fútbol y en otra de tensiones con la política en sí misma. También. Bueno. No fue suficiente. No fue suficiente. Pero venimos también de distintas cuestiones de corrupción que vienen saltando a partir de, por un lado, el viaje que tuvo el jefe de gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este, por un lado, que dio origen a una primera denuncia
penal por enriquecimiento ilícito, y esa denuncia fue ampliada en el día de ayer por parte de la legisladora y diputada nacional Marcela Pagano, porque aparentemente apareció una propiedad, una mansión, según $250.000. Según Liliana Moine, bueno, más o menos lo que sale una casa en un country. O sea, según Liliana Moine, no es una mansión, es una casa de clase media. Casa. No, es una casa en un country. Está bien. Eso vale. Lo que digo es, en principio, lo que se lo acusa es, primero, que no estarían dando los números de los gastos que viene realizando. No lo tiene en su declaración jurada, eso es lo que pasa. Porque si vos me decís, che, no sé cómo, ese es otro cantar, no digo que esté mal, pero digo, ponele que la tenga, ponele que vos tenés una casa de $250.000, Majo. Sí, ponele. Pero si sos funcionaria pública lo tenés que declarar, básicamente. Ahora, la cuestión es que no está declarado. Digo, a partir de ahí es la primera ilegalidad. La primera es que no está declarado, pero aparte, el sentido de declararlo es que se investigan o se pueden investigar de alguna manera el origen de los fondos por los cuales uno adquiere determinadas cosas. Pero bueno, como todo acá es medio así últimamente, no estarían dando los números juntó unos puchitos de cuando estaba en el concesionario trabajando, unos puchitos de ahí, unos puchitos que le regaló seguramente una suegra, y unos puchitos de la mujer con unos contratos interesantes con YPF, y a partir de ahí quizás se olvidó de declararlo y se compró una casa en un country. Vos porque sos mala persona, vos pensás mal de la gente. Pero no me dejás terminar de contar que no solo es la casa, sino que también tiene gastos. Tiene la misma cantidad de plata gastada en tarjeta en un año que lo que vale esa casa. Sí, lo que había leído es que pobre, porque esto es un garrón, gastó 22 millones con la mujer, 22 millones de pesos en tarjeta de crédito en septiembre del año pasado. Es que tenía muchas necesidades y tenía que gastarlo de alguna manera. Evidentemente se tenía que ir a Uruguay, por eso se tomó el avión. Okay. Vos, porque sos mala persona, pensás mal de la gente. ¿Te das cuenta? Eso es típico de Cuca. Típico de Cuca, que piensa mal. Además de todas estas buenas noticias y de cosas que vamos a hablar, que es justamente, digamos, del caso Libra, que no es nuevo, que ya lo veníamos hablando, pero que renace con nuevos documentos y con cosas que retuvo, ¿no? Y que ocultó el fiscal Tayano, que vamos a hablar ahora con el periodista Sebastián Premisi. También ahora estamos declarándole la guerra a Irán. Inexplicablemente, inconstitucionalmente también, porque debería pasar por el Congreso, pero al presidente, a Waldo Wolf, ¿no? ¿A quién más que apareció esta semana en distintos canales de televisión diciendo, me parece perfecto, me parece genial declararle la guerra a Irán? Bueno, así estamos. Con estas cuestiones que parecen ya a esta altura bizarras, pero la verdad es que preocupan bastante. Muy, muy, muy graves. Sí, totalmente. Y bueno, estamos por comunicarnos en algún minutito con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Y con respecto al caso Libra, quería comentar algunas cosas. Recordemos que empezó todo el 14 de febrero del 2025, ¿verdad? Que cuando él estaba enamorado de una coin. Empezó todo en ese momento, o por lo menos empezó lo que tenía que ver con poner el tweet y todo lo que se generó posteriormente. Pero a partir de lo que se ha investigado, no por el fiscal Tayano, sino... Pero pará, él dijo en una entrevista... Sí. En una entrevista con el gran periodista y prestigioso Johnny Viale, que no tenía nada que ver. Bueno, pero lo que quiero decir es... Cuando, más allá de cómo se haya defendido en esa entrevista, lo que se planteó en aquel momento es una de las más grandes estafas
que han sucedido en lo que tiene que ver con cripto, pero no es la primera vez que él hacía esto con este señor Novelli. Y gracias a la investigación de la comisión investigadora, no así del Tayano, surgieron un montón de informaciones, porque una de las cosas que sucedieron en la causa, por ejemplo, es que el fiscal Tayano, a pesar de que la querella le pedía que secuestre los celulares de estas personas, no los había secuestrado, por ejemplo. Y a partir de lo que se detecta del contenido del celular de Novelli, surge toda esta información nueva y pensemos que estamos ahora a un año de que ocurrió eso. ¿Sabían que Tayano... Estamos en comunicación con Muy Sebastián. buenas tardes. Iba a decir algo de Tayano que es muy interesante. Darle la bienvenida. Gracias, Sebastián, por estar del otro lado. Está Sebastián Premisi, él es periodista y escritor. Gracias por estar aquí con nosotras en 3 en 1. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, acá estoy con Camila García y con Diana Holguín y bueno, queríamos hablar con vos principalmente en relación a todo lo que tiene que ver con la cuestión Libra y todo lo que salió en estos días con nueva información y demás, y bueno, y tu investigación y tu nota del destape. Bueno, estaban hablando de Tayano, arranco un poco por ahí, porque digamos, todo lo que estuvimos escribiendo desde el Destape y otros medios tiene que ver con una pericia técnica que había ordenado el propio Tayano. Ya se había visto forzado a ordenar el propio Tayano, cuyos resultados los tenía hace más de un año, no, hace medio año, aproximadamente a mitad del año pasado. No, la información de la DATIP, que es el área de la Procuración de la Procuraduría especializada en análisis informáticos, había realizado el peritaje sobre el teléfono de Novelli. Novelli había dado incluso su propia contraseña, por lo cual uno puede pensar que ahí no hubo demoras para realizar ese peritaje. Y toda la información que estuvimos publicando desde el viernes a la noche, digamos, Tayano la tiene en sus manos desde hace medio año aproximadamente. Por lo tanto, uno podría pensar, y acá cito a otro colega, Juan Alonso, que escribió un libro sobre Libra, la trampa Libra, que el viernes por la tarde decía que Tayano tenía el llamado indagatoria de Milei en la mano. Porque lo que demostró el peritaje, y podemos hablar de los mensajes de chat entre Novelli y Javier Milei y Karina Milei, donde se los mencionan. Eso, ahora vamos a hablar de eso, pero también el informe de la DATIP habló del contrato, los contratos de exclusividad firmados entre Jaime Davis, que es este empresario norteamericano, con Milei en las horas previas al lanzamiento de Libra. Es decir, que había un contrato para el lanzamiento de esta moneda / estafa entre todos los participantes. Y esto sale de las premisas que tenía Tayano, con lo cual agrava para mí mucho más el cuadro de situación, y por eso también el lunes reacciona nuevamente la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para seguir presionando para que se tomen medidas en función de esto que se fue destapando. No sé quién de ustedes decía que en una entrevista hecha por Viale, diálogo, no sé cómo llamarlo, Milei decía que no tenía nada que ver. Bueno, lo primero que publicamos el viernes pasado es los 30 llamados furiosos entre el 14 y el 15 de febrero. El 14 es el día que Milei lanza su tweet, ¿no?, publicando el contrato de esta moneda entre Novelli y Javier Milei, llamadas que se daban desde horas antes de que se publicase el tweet de Milei, con lo cual ya ahí te da a suponer que el argumento de DN diciendo no, yo republiqué el contrato, el código, ¿no? Lo encontré en internet, dijo, y que le había parecido algo muy positivo para promover la productividad de las pymes, si no recuerdo mal. No, la pyme tiene Javier Milei con Karina Milei, 5 millones
de dólares acordados. Digamos, ese es otro de los documentos que apareció en uno de los en un borrador de teléfono de Novelis, donde escriben, y eso está publicado, 1,5 millones de dólares previo al lanzamiento de Libra, otro tanto posterior, y después 2 millones más cuando se firme el contrato presencial entre Javier y Karina Milei, con Javier y Karina Milei. Y eso es uno de los documentos más fuertes encontrados, que hablan de que la planificación estuvo desde que, obviamente, es una planificación, se planificó el lanzamiento de Libra, probablemente la planificación lanzamiento de esta cueva de CryptoBros, Tech Forum, que fue alrededor del 19 de octubre, y el 14 de febrero el lanzamiento de Libra. En ese periodo se planifica este negocio. De hecho, uno de los mensajes encontrados es del 30 de enero, donde Novelis va a la Casa Rosada, sale de la Casa Rosada y le escribe a uno de sus amigos: no sabes el negocio que cerré y demás. Digo, todo también es tan burdo, uno también puede hacer un análisis sociológico de el mundo de los criptobros, los mundos de los inversores, de los traders, que habla mucho de esta idea del mindfulness, del autosuperarse, de querer hacer plata por hacer plata, del despilfarro de la guita por la guita misma. Digo, también hay una construcción un poco social, se puede ver, de estos mensajes, que hablan un poco también de la construcción de ese discurso que giró alrededor de todo el dispositivo Milei, ¿no? Sebastián. De la llegada de Milei está muy... Sí, perdón. Sí, no, me parece interesante lo que estás diciendo, porque en el caso de Libra, como en el caso de Adorni, como en el caso de un montón de supuestos grados de corrupción, diferentes grados, ¿no? Igual... que está investigando la justicia en el caso de Libra, por ejemplo, los hechos están muy concatenados. O sea, la información que se encontró en el celular de Novelli, que dice, bueno, ahora el presidente se va a sacar una foto, y aparece el tuit con la foto, ¿no? Y aparte, o sea, como que todos los pasos que dice el celular es lo que termina haciendo el presidente. Digo, ¿se conoce algún caso en donde sea tan fácil para el periodista poder encontrar los nexos? Y otra cosa con respecto al fiscal Tayano, ¿no? Ayer leía un tuit de Natalia Bolosín en una entrevista donde dice que el hijo del fiscal Tayano tiene sociedades offshore en Miami junto a Cristian Ritondo, y que quien investiga las sociedades de Ritondo es el fiscal Tayano. O sea, con esta justicia... Fue concejal del PRO, además, claro. el hijo de Tayano. Con esta justicia, ¿dónde vamos a llegar? Esa es la pregunta. No vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que todo el dispositivo es Comodoro Pi, tiene que ser demolido, metafóricamente, digo, porque también, que no se entienda literal, porque acá hay un exceso de literalidad. Te vamos a hacer un recorte, Sebastián, para mañana. Está perfecto. Me preguntabas esto de si es tan obvio. Bueno, yo creo que digamos, este mundo libertario se desenvuelve de tal manera, ya creyendo que las leyes y ese andamiaje jurídico que no existe. Por lo tanto, no consideran que lo que está haciendo es incompatible con la Constitución Nacional, incompatible con el deber de funcionario público, con un delito. Digamos, no lo conciben. Entonces tienen mensaje en su celular diciendo, bueno, voy a mover esta guita en negro, voy a hacer esto de determinada manera, no importa si pues, lo expone de determinada manera. Yo creo que porque no es que se saben impunes, creo que se mueven en un universo donde creen que les dijeron que las cosas tienen que ser en ese libre albedrío del discurso libertario, de la autosuperación, digo, estoy usando mucho esa palabra, donde el propio presidente legitima esta cuestión, ¿no? Digamos, desde la propia cabeza estructural del Poder Ejecutivo estructuran la posibilidad de moverse en lo que antes eran las sombras, en total, digamos, expuestos totalmente, violando normativas que, como vos decías,
debería hacer ruido en todo el andamiaje jurídico, judicial, y eso no pasa, digamos, bueno, no pasa porque la justicia en el país es constructora o es socia de estas instancias de impunidad. Desde la voladura de la AMIA en adelante te diría que está todo. Sí, en realidad me parece que es un poco más, o yo me acerco un poco más a lo último que vos decís, que tiene que ver con, es imposible no sentirse o sentirse impune o entender que eso es de alguna manera algo natural. Sí y solo sí vos sentís que el otro es tu socio y que no te va a pasar nada. Entonces, dentro de eso, y por eso digo lo de Tayano, y por eso hablamos de, por ejemplo, Maíquez, ¿no? Y tantas otras causas que tiene este gobierno y tiene el PRO, que si uno se maneja tan impunemente es porque está asociado el Poder Judicial, digamos, con este poder político, porque no te va a pasar nada, efectivamente no va a pasar nada. Algo que decía Reinaldo 7K el otro día es, bueno, finalmente, más allá de quién efectivamente cometió un delito o no, si es corrupto o no, a los únicos que ponen presos es al peronismo. Bueno, hay, digo, pensábamos, mencionabas el macrismo, cuando dijiste eso. Yo creo que el macrismo en 2016 no es que inauguró, pero sí que repotenció esto de estar de los dos lados del mostrador, y la cooptación del Estado, las estructuras del sector privado cooptando el Estado, bueno, las estructuras del poder cooptando el Estado. El Poder Judicial es otro andamiaje. Y para mí el poder es el poder económico. Maíquez. ¿Se cortó? No. Perdón, se cortó en un momento. Sí. A ver si repetís lo último que dijiste. Sí. No, digo, pensando en las estructuras de poder y la cooptación del Estado por las distintas patas del poder, digamos, el Poder Judicial como también parte del poder económico para garantizar impunidad a todo ese circuito. Digamos, y ahí Maíquez vuelve a cumplir o potenciar la función que iba a cumplir Cunión y Barona. Cunión y Barona era, digamos, abogado del poder, viene del menemismo, vinculado. Yo mencionaba el caso AMIA porque para mí el caso donde se estructura todas las cuestiones vinculadas al rol de los servicios de inteligencia, la cooptación de las estructuras judiciales, la cuestión geopolítica, está ahí, y eso ha sido la base para que exista el macrismo también. Te diría, Maíquez viene a cumplir un poco, a potenciar un poco el rol de la casta judicial dentro del Estado, para ofrecer una serie de negocios, donde Milei quizás sea circunstancial o no, y eso se irá viendo con el tiempo, pero claramente estamos en una instancia donde ese poder económico se está protegiendo a sí mismo, con las distintas esferas. La impunidad con la que se mueve Milei y Karina Milei, digo, también hay que marcarlo, porque las caracterizaciones que se habían hecho en su momento sobre la hermana del presidente, la verdad que quedaron chicas a la luz de cómo se mueve en la actualidad, y van cerrándose los puntos de autodefensa de ese propio poder económico. Yo te quería preguntar, Sebastián, en relación a... Vos planteabas esta cuestión de la impunidad, obviamente el rol del Poder Judicial, pero yo creo que en este caso, aparte de quedar pasmados porque está todo como muy como a la vista, digamos, de una manera bastante... No solo impune, pornográfica, digo, atroz. Sí, me parece que parte de la cosmovisión que tienen, en donde no hay una división y no entienden la división entre o sea, no entienden o no les interesa entenderlo porque piensan en un Estado ausente y totalmente destruido, que es lo que están haciendo, digamos, pero esta cuestión de que no hay una diferenciación entre lo público y lo privado, como que en eso, digamos, no existe ni siquiera la posibilidad de pensar en una situación que sea antiética, digamos, la ley de ética pública no tiene ningún tipo de injerencia acá, eso por un lado, y por otra parte
vos sos periodista, pero sos escritor, tenés 3 libros. Uno de ellos tiene que ver con Patrones y Peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Hola. Sí. El que tiene que ver con Patrones y Peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Sí. Donde vos hablás de diferentes cuestiones que tienen que ver con la trata, con la explotación rural y demás. Aparte tenés el libro que tiene que ver con Santiago Maldonado, Un crimen de Estado. Y en relación a estas 3 cuestiones, yo quería saber si todo lo que se está viviendo hoy es como una ampliación de esto que vos inicialmente planteás de la miseria planificada, digamos. ¿Esto es como la exacerbación de eso o cómo lo vivís vos? Sí, es una miseria, la ejecución quirúrgica de una miseria planificada, y es una continuación de un programa de disciplinamiento y de terror. Digamos, podemos irnos un poco más atrás, iniciado en la última dictadura cívico-militar, el concepto de miseria planificada, muy bien utilizado por Rodolfo Walsh en su carta a las juntas. Yo te decía, la cooptación del Estado. Bueno, en esa cooptación del Estado que hace Macri en sus comienzos, con la modificación estructural de algunas cuestiones normativas, continuado ahora con Milei modificando también estructuralmente algunas cuestiones jurídicas y leyes, el RIG y la ley de bases, el DNU, el 7023, digamos, es un plexo jurídico. A mí me gusta calificarlo como de legalidad fraguada porque es para el saqueo de los recursos naturales, para el disciplinamiento, para la represión, para garantizar impunidad de ese poder económico. Es un plexo normativo que se sustenta en las reformas del Estado de la década del 90. Entonces pensemos cuán importante es el rol del Estado, porque todavía todo lo que está sucediendo con la reforma laboral, con la privatización de las empresas públicas en esta nueva era, tiene que ver con esa reforma del Estado de los 90. Entonces claramente hay una profundización de este esquema de miseria planificada, más quirúrgico si se quiere, por la aplicación de la inteligencia artificial, los algoritmos, esto de tenernos a todos atomizados de alguna manera con las redes sociales. Bueno, hace que cada uno de alguna manera esté viviendo en su propio cuerpo. Ahí se cortó el Poder Ejecutivo. Sebastián, sí, Camila García acá te saluda, te pregunta de nuevo. Por lo que estuve viendo en la investigación que hicieron vos y los colegas periodistas, el presidente cobraba un sueldo mensual que se duplicó cuando empezó a ser presidente, ¿no? Bueno, el esquema con la relación de, la relación de laboral entre ellos dos. Milei no ve su celular, tiene mensaje diciendo que Milei forma parte de su esquema de capacitadores de su consultora y por los tweets que subía, y para mí es importante ver esa mecánica, por la promoción de los cursos y los tweets que subía, también recibía un sueldo, eran $2.000. Hay mensajes donde, digamos, ya en el año o en los meses previos a ser candidato a presidente en 2023, en agosto del 23, ya se habla de pagos, se habla de los pagos en dólares a Milei. Hay un audio que también circuló donde se habla de un sueldo de 2.000 y que después se duplica a los 4.000, eso es así, exactamente. Que por suerte los cobró Karina, ¿no? Digo, pues, a ver si todavía... Bueno, que todo queda en familia, pero bueno, por lo menos lo cobró él. Todo queda en familia. Karina también puso su cuenta bancaria para recibir transferencias de parte de Novelli, que es también lo que... Pero por eso es lo extraño, que sean tan burdos, o sea, es como ir a robar y dejar todos los dedos pegados. Bueno, sí, la verdad es así. Yo creo que porque creen que no hay delito y claro. Esto que vos preguntaban de la esfera privada y la esfera pública. Digo, la primera argumentación de
del presidente, no me acuerdo si fue en este caso o en otro caso, cuando tuiteó desde la casa, desde la Quinta de Olivos, diciendo, yo estaba en la Quinta de Olivos y no estaba ejerciendo como presidente. Claro, pero hay una confusión. Pero tuiteó desde el Twitter, que era lo que tienen los estadistas. O sea, por más que él diga eso... Pero además de la cuenta oficial como presidente, tenés otra si querés hacer algo privado, que no podés, pero sí, no importa. pero es rarísimo todo, eso es lo que digo, o sea, como es como muy obsceno, a eso me refiero. No, bueno, yo lo que digo es, no es ilegal, o en todo caso es una pregunta, pero digo, me parece que no es ilegal si él formaba parte de sus consultores, de tener un contrato laboral y que le paguen, digamos, por eso. La cuestión es si vos estafás a la gente, eso es... ahí está el delito, pero después, no sé, si vos sos ilegal, un consultor... Era de la Nación. Claro. Siendo presidente no podés tener un... No, claro, pero lo que digo es, si en el año 23 él era diputado, claro. ¿entendés? Sí. Digo, la cuestión... Sí, es dedicación exclusiva. Claro, la cuestión está en que es funcionario público, no que cobre $2.000, no sé, como si fuera cualquier consultor. La cuestión es que no lo declarás, no podés hacerlo, ¿no? Digo... No, bueno, igual andás a ver, eso también viene de una estafa, ¿no? O sea, pero bueno, será materia de otro tipo de análisis, eso es lo que quiero decir. Es otro tipo, o sea, es otro tipo de análisis, es otro momento, es verdad, no era presidente. Te habla de la mecánica y del vínculo que tenía y de la forma. No, y además dijo que no lo conocía. Manejaban. Del modus operandi te habla, básicamente. Bueno, además a él le abrieron una causa por la misma situación, que no sé, ¿la cajonearon o la cerraron? Perdón, ¿qué causa? Ahí me perdí. No, digo que a él, al presidente, le abrieron una causa por la promoción de la moneda esta Bulk, si no me equivoco. Cuando no era presidente. Por la estafa. Y de hecho esa causa no sé en qué quedó. Pero ya había un antecedente de esta situación. Sí, la moneda la arman ellos también. Como digo, ellos la consultora de Novelli, no sé en qué quedó esa... Si fue una causa judicial, pero sí, el antecedente fue esa estafa piramidal, que era como un juego, digamos, un juego de cartas vía monedas también, y acá también ves cómo captan a los menores o a los adolescentes o a las dos generaciones a través de los juegos online vinculados al mundo financiero. Bueno, esa moneda que mencionabas. Sebastián, la verdad que queremos agradecerte muchísimo esta comunicación y habernos brindado toda esta información que también aclara un poco todo esto que está sucediendo y bueno, ojalá que la comisión pueda presionar para que esto avance de alguna manera porque pruebas sobran. Sí, y seguramente habrá más. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por atendernos. Seguramente, sí. A ustedes por llamar y cualquier cosa, acá estamos. Muchas gracias. Por favor, un abrazo. Vamos ahora a una pequeña tanda mínima porque nos tenemos que ir comunicando con nuestra segunda entrevistada del día de hoy, así que vamos a una tanda y ya volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás.
se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Volvemos luego de la tanda y estamos en comunicación ya con Ana Bacher. Ella es artista escénica y directora de una obra que está por estrenarse en Hasta Trilce, que tiene que ver con un recuerdo y un homenaje a los 50 años del golpe cívico, militar, eclesiástico que hemos sufrido en la Argentina. Ana, estoy aquí junto con Camila García y Diana Holguín, mis compañeras de 3 en 1, y quien te habla es Charo Álvarez. Gracias por estar ahí del otro lado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Queríamos, Ana, bueno, aprovechar esta oportunidad para anunciar a quienes nos están escuchando y comentarles que, bueno, que se viene este estreno y, bueno, de qué trata esta obra, que entiendo que como artista escénica tiene muchas disciplinas, ¿no?, dentro de la misma. Es como una puesta en escena novedosa, por lo menos por lo que estuvimos viendo en la Gacetilla. Sí, bueno, se estrena el jueves 26 a las 21 horas en Hasta Trilce. La obra se llama Pasos en Resistencia y es una obra de danza-teatro, es decir, se va a ver danza, más que teatro, textos, audiovisual, bueno, son varias disciplinas y que después forman la obra, ¿no? Es un grupo que se llama el Grupo Danza Rebelde, que yo conocí el año pasado. Nos conocimos virtualmente porque yo vivo en Italia, estoy ahora acá en Buenos Aires, y así que fue un trabajo casi todo el tiempo virtual. Ahora estuve acá, estamos ensayando y bueno, esta obra se inspiró a una obra que yo había hecho durante el exilio en el 1980, era sobre las madres, cartas a mi papá, a mi padre Osvaldo Bayer, que estábamos todos en el exilio y ellas escribían las cartas para hacerse conocer. Era al principio cuando ellas se movilizaron y entonces mi padre las hacía conocer internacionalmente, ¿no?, en Europa. Bueno, yo leyendo estas cartas, que cada madre tenía otra historia, pero después también todos tenían algo en común. Me inspiré y dije, acá es una linda obra, un lindo tema, bueno, muy fuerte, ¿no?, un triste tema, pero con mucha fuerza, muy importante para contar. Así que mi forma de trabajo es el arte, la danza, siempre lo fue, y así que lo hice a través de eso. Después, el año pasado, conocí este grupo acá en Argentina, se llama Grupo Danza Rebelde, y estamos tratando de hacer la obra, pero cambió bastante, es un homenaje, sí está inspirado a la obra del 1980, pero también está actualizado, ¿no?, porque se habla también de la actualidad, de la resistencia, de las mujeres que siguen resistiendo en la lucha, los jubilados que salen a la calle, o sea, de la actualidad, ¿no?, de lo que estamos viviendo, que se parece mucho a lo que hemos ya vivido. La obra es Los Sin Adiós, sobre la que está inspirada, y se trata de una creación colectiva, ¿no?, de esta cuestión de la virtualidad, la presencialidad, pero aparte mostrar la continuidad de las resistencias y el arte como una resistencia también, ¿no?, de alguna manera, mostrar porque tiene una potencia también el arte para contar que quizás es diferente a otras disciplinas y puede llegar de otras maneras, ¿no? Sí, es un arma muy, muy importante, ¿no? Es construir a través de la cultura, o sea, la ultraderecha, lo que estamos viviendo, también utilizan la palabra batalla cultural, porque es un fenómeno
que quieren destruir, pero nosotros también la tenemos que construir. Y entonces se puede a través de la música, el teatro. En danza siempre creo que no es tan fácil, no es un trabajo fácil con la danza, pero van a ver los que vienen a ver la obra que se puede, y qué fuerza que tiene la danza, que tiene una fuerza enorme. Nosotros usamos también música argentina, porque la historia que contamos es argentina, con música del vivo, con 2 músicos realmente muy, muy buenos, y así que tiene más fuerza todavía, porque la música en vivo siempre da mucha fuerza. Y bueno, así que los invito a todos y todas a venir el jueves 26. Ana, yo te quería preguntar si especialmente cuando conociste, digamos, el año pasado a la agrupación y pensaste en esta obra, dijiste, che, es justo para los 50 años. Digo, como Claro. que eso era motivador, ¿no? Digo, de cara a un año, che, el año que viene quiero que lleguemos a esto colectivamente. Digo, también el marco, ¿no? Claro. El marco geopolítico, vos también quizás lo vivís en Italia, pero digo, el marco geopolítico, el marco nacional, diciendo, bueno, este puede ser nuestro aporte, digamos, para seguir resistiendo. Claro. Fue una casualidad de habernos conocido, y justamente después cuando me dijeron, mira, lo queremos hacer para el 50, para marzo, inmediatamente, y teníamos poquísimo tiempo porque nos conocimos en noviembre, en poquísimos meses, dijimos, hay que hacerlo para marzo. Así que por supuesto nos dio más fuerza todavía, ¿no? Y la historia es que yo cuando en el 80 hice la obra, se había filmado, y cuando después vuelvo del exilio en el año 1983, le muestro la obra en la filmación, digamos, a las madres, y todas las madres me decían, Ana, esta obra la tenés que hacer acá en Argentina. Claro. Y digo, claro que sí, pero nunca se dio, nunca había encontrado un grupo, porque no es fácil encontrar bailarines que usen varias disciplinas, que hagan danza teatro, que no solamente usan el cuerpo, sino también piensan en qué cosa quieren bailar, en qué queremos contar, y cuánto importantes son los derechos humanos, etcétera. Así que cuando los conocí, este grupo, inmediatamente dije, bueno, esta es la oportunidad, hay que hacerlo para marzo, y aunque yo no estaba en Buenos Aires, lo logramos, ¿no? Así que voy a comentar, el trabajo colectivo. Sí. Ana, la fecha. Se estrena el jueves 26 de marzo a las 21 en Hasta el Trilce, que es Ciudad de Buenos Aires. Luego continúan las funciones en el AMBA, y va a haber otra el sábado 28 de marzo a las 21 en Aluperán, Ramos Mejía, y el domingo 29 a las 20 en Doble T en La Plata. Exactamente. Estas son las primeras 3 fechas, y espero que tengamos muchísimas más. Yo, más adelante. En relación al contexto y a lo que estamos viviendo acá en la Argentina, quería también preguntarte en cómo estás llevando este régimen, digamos, de Milei acá en la Argentina, y qué le fue pasando a ustedes a raíz de también el ataque hacia la figura de tu padre, ¿no? Que fue muy, muy fuerte. Sí, justamente el año pasado, ¿no? El 24, fue exactamente el 25 de marzo, cuando fue destruido el monumento, un monumento enorme que habían hecho en Río Gallegos, y con una topadora. Es una imagen que corrió mucho el internet, las redes sociales, porque fue tremendo ver esta topadora que destruye un monumento, ¿no? Es una con la importancia de él triste en la Patagonia, ¿no? Claro. Por favor, Claro. ¿no? Además de lo simbólico de ir con una topadora para sacar un monumento, lo significativo que fue Osvaldo en escribir la historia de la Patagonia, ¿no? Totalmente, y empezaron por la cabeza, ¿no? Entonces fue
realmente impresionante. Ana, Pero, ¿sigue juntando también- dinero? En un momento había un proyecto que daban las estatuillas chiquititas a través de que juntaban Sí. dinero para, la Sí, gente el artista- aportaba para que pongan las pequeñas estatuillas la gente y con eso recaudar dinero para volver a hacer el monumento. Mira, creo que ya lo está haciendo, que pudo recaudar. En ese él también estuve en contacto con el artista que me contó esto, que estaba haciendo esto. Yo le dije, mira, es tu idea de hacerlo de esta manera, hacelo, y creo que lo está logrando. Creo que es Está bueno eso. Claro. Que la gente participó mucho. Y participó la gente, sí. Creo que no sé si este año o el año que viene la van a inaugurar otra vez, ¿no? ¿Y O sea, te lo que tendremos yo iba a acá decir otra vez? justamente eso. ¿Te tendremos ¿Cómo? acá otra vez con esa excusa? Bueno, sería lindo, ¿no? Sería muy hermoso. Justamente la lo verdad. lo que estaba diciendo es que justamente le salió mal, porque fue talmente la noticia fue impresionante y se volvió a vivir Osvaldo, ¿no? Claro, o sea, total. la gente que no lo conocía empezó a decir quién era esta persona, ¿no? Y así que se va muchísimo de Osvaldo, así que esto le salió el tiro por la culata, como se dice, ¿no? Claro. Igual no fue una acción muy linda de parte del señor Milei. No, por supuesto. No esperamos mucho del señor Milei tampoco. Igual tiene que ver con esta forma No, de provocación que tienen sistemáticamente, ocurre cuando es el 8M, ha pasado, las cuestiones que salen desde la Casa Rosada como institucionales siempre son cosas que tienden a querer generar una la provocación. confrontación y la provocación constante, y que esto lo hayan hecho un 25 de marzo también, ¿no? Claro. Con Vamos el a ver aval, este año lo que van a... con el aval del gobernador de la provincia, porque si no, no se entiende, ¿no? Sí, También. uno dice Milei, pero después pero fue más bien la provincia, ¿no? En este caso fue Vialidad que ha hecho esto. No sé bien el responsable, quién fue, creo que están haciendo juicio. Esto lo está llevando más bien mi hermano. Sí. Claro. Mi hermano está en eso, con juicio y todo. Pero sí, este año no se sabe lo que algo van a hacer. Sí, eso es lo seguramente. que uno tiene como el temor con respecto a eso, ¿no? Pero volviendo a la obra y para ir promocionando, digamos, esto, y que la gente que nos está escuchando sepa también que tiene que ver con la historia, pero que también busca una transformación del presente, porque justamente busca interpelar en momentos donde resurge el negacionismo y donde se está planteando ataques a derechos y conquistas de la clase trabajadora, como estamos viviendo ahora con la reforma laboral y lo que venimos pasando. Pero lo que quiero resaltar, que lo dije al inicio, pero me parece importante, tiene que ver con no solo la cuestión de la danza, teatro, sino que va a haber música en vivo, va a haber un cruce audiovisual y hay un diálogo generacional entre Alemania, Italia y Argentina. El cruce generacional es más bien en Argentina, la obra, si hablamos de la obra, ¿no? Pero por supuesto que siempre cuando se hablan de derechos humanos, de resistencia, claro que es en todos lados es más o menos igual, o sea, no lo podés separar, ¿no? Puede ser también en otro lugar del mundo, pero yo quise contar esta cosa que yo pienso que las madres como símbolo, las madres, toda la resistencia también, incluso también la lucha de las mujeres, es bien argentina, o sea que hay que recalcar eso que viene de acá. La fuerza de la mujer argentina es porque yo vivo en Europa, ¿no? O sea, veo un poco la diferencia, es impresionante acá la fuerza de la mujer. Y igual siempre sigue habiendo machismo, o sea, no es que estamos hay mucho avance, pero todavía hay mucho, ¿no? Por hacer, queda mucho todavía. Sí. Como mujer y la lucha de las obreras, de la resistencia, bueno, hay que salir a la calle, no hay que
no hay que deprimirse, sino este trabajo de este grupo es no solamente hacemos la obra, sino ellos también como grupo Danza Rebelde están reivindicando también los derechos en el mundo de la danza, que nunca se discuten, ¿no? Uh-huh. Es la danza. Muy importante eso, ¿no? Por parte de la agrupación. Sí. Bueno, muy importante. Sí. Ana, volvemos a decir que se va a estrenar el jueves 26 de marzo a las 21 horas en un lugar hermosísimo en Boedo que se llama Hasta Trilce. Yo he ido muchas veces, he ido a varios cumpleaños también, que quedan más a 177. Le mandamos un abrazo a esos compañeros y compañeras que armaron ese lugar tan bello. Sí. Y las entradas para poder ir ahí las tienen que comprar por alternativa teatral y buscar Pasos en Resistencia. Luego, si querés ir el sábado a Ramos Mejía, más para el lado del oeste, el 28 del 3 a las 21, es en Viamonte 160, la entrada es al sombrero, la capacidad es limitada y se entregan los números 30 minutos antes en la puerta. O sea que tenés que estar 20-30, haciendo 20 para hacer la cola si tenés lugar. Y el domingo 29 del 3 a las 20, en la calle 23, número 565 en La Plata. Las entradas son por teatrodoblet.com.ar. Gracias, Ana. Sí. Esperamos que les vaya muy, pero muy bien. Un abrazo muy fuerte, también porque lo queremos un montón a Osvaldo. Tuve la oportunidad también de conocerlo, de ir a ver, pero muchísimas veces a la puta de San Julián, pero muchas veces con su participación teatral además. Así que nada, con muchísimo cariño a alguien tan importante para la historia argentina y tan amoroso, tan significativo. Así que bueno, un abrazo también especialmente de mi parte, que hemos compartido con tu papá. Bueno, hermoso. Así que muchas gracias. Gracias muchísimo. Y nos vemos el martes seguramente, ya que estás por aquí, el martes en la marcha. Perfecto, sí, nos vemos todos ahí. Estamos ahí presentes. Bueno. Muchas gracias. Un gran abrazo. Chao, gracias a ustedes. Chao. Y ya... ¿Qué tenemos? ¿3 minutos? 3 minutos para decir, tenemos que estar todos el martes. ¿En la plaza? En la plaza, acompañando a las abuelas. 50 años de la última dictadura cívico-militar, genocida. Empresarial, eclesiástica. Uno empieza a ponerle tantos de bebés, lesa humanidad. Bueno, nada. No, hoy decíamos en una clase de Derechos Humanos y Garantías que se recordó muchísimo, obviamente, el golpe de 24, que obviamente que me parece que es importante que estemos en la plaza porque la historia es nuestra historia, es parte de nuestro ADN, no es una cuestión ni ideológica, ni partidaria, ni nada, sino que son conquistas que fue dando el pueblo argentino y que son nuestras banderas y es parte de nuestra historia, poder bancar la lucha de esas abuelas y poder también nosotros reivindicarnos como pueblo argentino, que es parte de nuestro ADN, ¿no? O sea, así que es eso. Seguir buscando, porque todavía faltan nietes para encontrar, a seguir acompañando. ¿Puedo hacer un paréntesis que no dijimos al principio? Que se identificaron 12 compañeros y compañeras detenidas y ya no desaparecidas en un predio cercano a La Perla, en las afueras de la ciudad de Córdoba. Y les mando un abrazo muy especial a los papás de Mariano Luongo, que fueron sus compañeros, que 2 de esas personas que fueron identificadas fueron sus compañeros y compañeras de militancia en Córdoba y de sus padres. De sus papás en el Partido Comunista. Y Azule mucha fuerza y está bordando todavía 18 nombres, es decir, 18 compañeros y compañeras de ella, de ellos 2 desaparecidos en su pañuelo, y va a estar este martes. Así que nos vemos el martes, nunca más. Memoria, verdad y justicia, ahora y siempre. Ni olvido ni perdón. Nos vemos el jueves que viene. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy.
Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente.